No lo gritó. No lo susurró. Lo dijo como quien pronuncia una frase ensayada frente al espejo. Me quedé allí, con la mano alzada, suspendida sobre la curva de su hombro, y en ese instante comprendí que no había tocado a mi esposa en 47 días. No por accidente, rozándonos los dedos. No con una rodilla contra la suya en el sofá, ni siquiera con un abrazo medio dormido, en la oscuridad, nada. 47 días. Llevaba la sudadera azul marino que le compré la Navidad pasada, el cabello aún mojado, y olía a la colonia de otro, no a la mía. Di un paso atrás. No porque estuviera enfadado, sino porque de pronto me sentí como un intruso, como si hubiera entrado por error en la casa de un desconocido. Las paredes seguían siendo beige, las baldosas de la cocina aún astilladas. En la sala seguía la misma mancha de aceite del día en que derramé pata hace 3 años. Pero la mujer frente a mí, no, ya no era la persona que se dormía sobre mis piernas viendo documentales de naturaleza. Su dio la vuelta como si nada hubiera ocurrido y abrió el refrigerador. Su nos acabó la leche de avena. Dijo, ¿puedes comprar mañana? No respondí, porque en ese momento, la pantalla de su teléfono se encendió sobre la encimera. Vista previa del mensaje. Sigo pensando en esta mañana, eres increíble. Sin nombre, solo un emoji de corazón. No. Notó que lo leí. Ni siquiera notó que yo seguía allí. De pie, salí de la casa, sin decir una palabra. Pasé junto al buzón que pinté para su cumpleaños. Junto al coche, siempre decía que no lo aparcara tan cerca del seto. Caminé hasta que me ardieron las piernas, y se me cerró la garganta. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Ella no preguntó por qué. A la mañana siguiente publicó una foto de su café en Instagram con el texto: Nuevos comienzos. Yo aún no me había ido, pero ella ya sí. Ese fue el día en que dejé de esperar que regresara y empecé a preparar su final, porque si pensaba que no me toques ahora, era un límite. No tenía idea de lo que soy capaz cuando dejo de suplicar que me amen. Esa noche no llamó a la puerta de la habitación de invitados. Esperé como un idiota. Escuché pasos, el leve crujido del suelo del pasillo. Cualquier señal de que le importara que no estuviera a su lado. Nada, solo silencio pesado y humillante. A las 2:14 de la madrugada, abrí el teléfono y empecé a deslizar por nuestros mensajes antiguos, de cuando todo aún no se había vuelto robótico. Sus te quiero entonces no necesitaban motivo. Ahora no existían. Todavía recuerdo un mensaje de hace 2 años. Haces que el mundo sea menos afilado. Esa versión de ella había desaparecido, y la que quedaba era más afilada que nunca, fría, quirúrgica. Como si todo se diseccionara sin anestesia, y yo fuera el experimento. A la mañana siguiente tarareaba, en la cocina. De verdad tarareaba de una canción pop. Alegre. Yo estaba sentado en el borde de la cama de invitados, escuchando, preguntándome si había imaginado la noche anterior. Entonces su teléfono vibró. No una vez, ni 2. 5 veces. Las conté. Al tercer tono. Se rió. Bajito. Pero se rió. No como antes, cuando nos reíamos de comedias románticas tontas, o de nuestros intentos fallidos de bailar salsa. Esta risa era distinta, descuidada, como si alguien hubiera metido la mano dentro, y retorcido, algo sagrado. Y liga ahí dejó de ser sobre celos, pasó a ser sobre la verdad. No la confronté. Eso me habría convertido en otro obstáculo más en su día, en su lugar. Empecé a documentar. Guardé capturas de pantalla. Fotografié su teléfono cuando se encendía. Sincronicé su calendario con mi tableta cuando no miraba. Aún no sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que necesitaba pruebas, no para un juicio, ni siquiera para amigos. Necesitaba creer que no estaba perdiendo la cordura. El viernes siguiente me dijo que iba a una clase de arte en el centro, un taller de acuarela de 3 horas. Me ofrecí a llevarla. Sonrió con demasiada dulzura y dijo: no hace falta. Cariño, te aburrirías muchísimo. Cariño, en una palabra que no usaba conmigo desde hacía meses, cayó como ácido. Así que la seguí. Esperé 30 minutos después de que saliera. Luego me subí al coche. Mantuve distancia. Me perdí entre el tráfico, hasta que giró hacia el estacionamiento lateral de un hotel boutique llamado Whitefen. Observé desde el otro lado de la calle cómo bajaba del coche. No llevaba pinturas, ni pinceles, llevaba lencería. Reconocí la pequeña bolsa roja de la boutique que antes evitaba.
Decía que era demasiado ostentosa. Un hombre con una chaqueta gris carbón le abrió la puerta, antes de que siquiera tocara. No parecía alguien a quien hubiera conocido la semana pasada. Parecía alguien que ya conocía el color de las paredes de su dormitorio. No entré. No hice una escena. Solo tomé la foto. Una sola foto. Ellos dos junto a la puerta. Ella sonriendo como no me sonreía desde hacía 2 años. Esa imagen se me quemó en el cerebro. Y al mismo tiempo, quedó guardada entre 10 nubes distintas. Por si alguna vez dudaba de mi memoria, o necesitaba demostrar que no estaba loco. Cuando regresó a casa esa noche, con el cabello aún húmedo, me miró sentado en la mesa del comedor como si yo fuera un adorno fuera de lugar. ¿Cómo estuvo la clase?, pregunté con calma. Muy expresiva, dijo, dejando el teléfono con cuidado. Pintamos rosas. La miré directamente a los ojos y respondí, curioso. Volviste sin pincel. Por un segundo creí que su rostro se resquebrajaba. Espera un segundo, dijo. Luego sonrió. Se dio la vuelta y añadió, ¿estás imaginando cosas otra vez? No respondí. Simplemente me levanté. Tomé la chaqueta y salí. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para que pensara que quizá ya no estaba intentando. Al día siguiente lloró. No delante de mí, por supuesto, pero lo vi en la grabación de la cámara de seguridad que había instalado afuera de la casa 2 semanas antes, y olvidé mencionar. Estaba en el porche, mirando el camino de entrada, secándose los ojos como alguien que acaba de darse cuenta de que el suelo bajo sus pies se está desmoronando. No tenía idea de que aquello no era el final, ni de lejos, porque si no podía obtenerla verdad, la obligaría a enfrentarse a ella por sí misma, pedazo a pedazo, y cuando terminaran ya no volvería a tararear. No la expuse después de la foto del hotel. Habría sido un gesto instintivo, golpear la mesa con la verdad y exigir explicaciones, pero ya no me interesaban las explicaciones. Quería que se delatara. Solán quería verla desmoronarse, no por crueldad, sino porque después de años encogiéndome para caber en sus expectativas, necesitaba ver qué ocurría cuando dejara de sostenerlo todo. Así que comencé un juego en silencioso, preciso, controlado, y ella ni siquiera sabía que estaba jugando. Lo primero que hice fue cancelar los pedidos automáticos del supermercado, algo mínimo, casi imperceptible, pero al tercer día, abrió el refrigerador y preguntó, ¿olvidaste hacer el pedido en Instacart? Me encogí de hombros. Puede ser. Esa noche comió cereal seco en silencio, la primera grieta. Luego dejé de responder a sus mensajes de inmediato. Nada dramático. Solo horas, a veces un día entero. Siempre educado. Nunca frío. Perdón. Estaba ocupado. Acabo de ver tu mensaje. Ella empezó a preguntar y, ¿estamos bien? Yo respondía de forma vaga. Solo estoy cansado. Pero el verdadero cambio llegó cuando dejé de preguntarle cosas. Nada de cómo te fue el día. Nada de que cenamos. Me convertí en un espejo, reflejando exactamente la energía que ella ofrecía. Y cuando se dio cuenta de que el foco ya no estaba sobre ella, empezó a parpadear, a buscar desesperadamente una reacción. Volvió a intentarlo. Supintaba los labios para cenar. Sentaba conmigo en el sofá a ver documentales. Aunque no dejaba de mirar el teléfono. Incluso propuso una escapada de fin de semana para reconectar. Ahí lo entendí. Lo sentía. El vacío que apareció cuando dejé el papel de esposo. Emocionalmente disponible. El que perdonaba. El que preguntaba. El que intentaba. El que calmaba su culpa. Ese hombre ya no estaba. Y sin él. Ella no sabía quién era. Pero el mejor movimiento fue el que no esperaba. Imprimí la foto del hotel. No de forma digital. Pedí una copia mate. Y la coloqué dentro de una tarjeta de sala completamente en blanco. Sin texto. Solo la imagen. Esperé el momento perfecto. Llegó una semana después, cuando dijo que iba al baby shower de una compañera de trabajo. Su arreglo. Se puso un perfume que no tocaba desde hacía meses, y salió con prisa. Coloqué el sobre en su cajón de maquillaje. Segundo nivel. No escondido, solo en un lugar donde lo encontrara a solas. No quería una escena, quería esperar. Ese mismo día hice una maleta y conduje 3 horas hacia el norte, hasta la cabaña de mi primo Warren. No dejé notas, no apagué el teléfono, simplemente me volví inaccesible. Quería que estuviera con eso, con esa imagen de sí misma, entrando a una habitación de hotel con un hombre cuyo nombre ni siquiera necesitaba saber. Cuando llegué a la cabaña,
Apagué el teléfono, sin portátil, sin distracciones, solo leña, silencio y tiempo para pensar. 2 días completos fuera de línea, dejándola girar en su propia espiral. Me la imaginaba caminando por la casa, revisando el buzón de voz, quizá llamando a mis colegas. Imaginaba el momento en que encontraría el sobre, lo abriría, se vería a sí misma. No un selfie, no algo que pudiera filtrarse o explicarse, una prueba cruda. Cuando volví a encender el teléfono, había 12 llamadas perdidas y 6 mensajes. Los primeros 4, cautelosos: Pola, solo quería saber de ti, ¿dónde estás? Luego, revisaste mis cosas, y llegué el último: por favor, llámame. No respondí. Aún no estaba listo. Volví a casa como si nada hubiera pasado. Ella estaba en la puerta, descalza, con el aspecto de alguien que no había dormido, los ojos rojos. Pero no lloraba. Nunca lloraba delante de mí. ¿Por qué dejaste la foto así?, preguntó en voz baja. Pasé a su lado. Colgué la chaqueta y dije: siempre decías que odiabas las sorpresas. Pensé que esta no te decepcionaría. Me siguió a la cocina, haciendo preguntas que no respondí. ¿Desde cuándo lo sabes? Me estabas vigilando. ¿Se lo vas a decir a alguien? En su voz no había miedo hacia mí, solo miedo a lo que vendría después. No hay nada que contar, dije con calma. Tú ya lo viviste. Y la dejé allí, de pie. Esa noche intentó recuperar el control. Cocinó, encendió velas, puso la mesa para 2, como si un ritual pudiera resucitar algo que llevaba tiempo muerto. Lo sabías desde hace tiempo, dijo, sin preguntar, desde que empezaste a decir que estabas cansada. Pero siempre volvías con el cabello lavado y el teléfono en silencio. Se estremeció. No bruscamente, apenas perceptible, pero vi la grieta. Pensé que podía controlarlo, que se quedaría en algo pequeño. Ni siquiera lo llamó traición, como si la palabra lo hiciera real. Más tarde la encontré en el vestidor sentada en el suelo, con las rodillas recogidas, frente a una caja con mis cartas antiguas. No las abría, solo miraba. No quería una guerra, dijo. No pensé que te dolería tanto. Y entonces lo entendí. Se había convencido de que el silencio no es crueldad, de que una traición, sin gritos, no es traición, de que si no se rompen platos, no hay daño. ¿Cuándo dejaste de creer que yo importaba?, pregunté. No respondió de inmediato. Luego susurró: solo quería sentirme deseada. No dolió. Lo más aterrador fue lo poco que ya dolía. Al día siguiente alquilé un apartamento, un dormitorio, esquina, sin paredes compartidas. Transferí la mitad de nuestros ahorros comunes y dejé un sobre en su almohada. Así es como se ve la justicia. Me fui en silencio, sin portazos, sin escenas. Solo el clic de la manija de la puerta, y llega por primera vez en mucho tiempo. No sentí que estaba dejando un hogar, sentí que estaba entrando en él. Pasaron 6 meses. No volví a verla, ni en línea, ni por casualidad, en ningún sitio. No la odié, pensé que lo haría. Pero el odio no llegó. En su lugar llegó el silencio, y en ese silencio volvía escucharme. Volví a pintar. Mal. El cielo parecía un sorbete derretido. Los árboles de demasiadas ramas. Pero no pintaba para ser juzgado. Pintaba por alegría. Un día regresé a ese mismo lago en Montana. No por recuerdos, sino para demostrarme que podía estar allí sin ella. Dejé un pequeño lienzo y una nota en un banco. Quien fuiste no es una prisión. Puedes salir cuando estés listo. No sé quién lo encontró. Quizá alguien que lo necesitaba. No esperé disculpas, porque cerré esta historia yo mismo. Y fue el adiós más silencioso, más pacífico y más definitivo de mi vida.